Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo de hoy está dedicado a Tai Salvaje, desplazamientos en Aikido, y voy a realizar una serie de ejercicios para intentar cubrir la mayor parte de ellos. ¡Lo vemos! Bien, Aikido basa su estrategia técnica básicamente en dos grandes vectores u oportunidades. Por un lado, los Tai Salvaje desplazamientos y por otro lado, las acciones de corte. El origen de estos desplazamientos se encuentra en el espacio del campo de batalla, donde el guerrero debía defender los ataques de varios oponentes y desde cualquier dirección del espacio. Por tanto, debía trasladar y mover su cuerpo de forma dinámica para evitar ser alcanzado por dichas trayectorias normalmente de armas de filo. En Aikido lo que hacemos es desplazar el cuerpo de manera solidaria, moviéndonos desde el centro, desde el hara. Y evitando en cualquier desplazamiento que hagamos que una parte de nuestro cuerpo quede enclavada en el suelo. Esto sería un error. Y volviendo otra vez a ese campo de batalla, esto resultaría en una parte del cuerpo, del miembro, pues herido o amputado. Entonces, como decía antes, la segunda gran característica del Aikido en cuanto a estrategia técnica junto con los desplazamientos son los cortes, las acciones de corte, que emplearemos para defender o contrarrestar un ataque. Y al igual que sucede con los desplazamientos, estos cortes los haremos usando todo el cuerpo, la acción conjunta de todo nuestro cuerpo. Por tanto, bien estemos empleando armas o haciendo Aikido a manos vacías, en este último caso, como resultado de la acción de corte de todo nuestro cuerpo, tendremos tres consecuencias diferentes sobre el oponente. La primera consecuencia es que podemos provocar un control o inmovilización de dicho oponente. La segunda consecuencia es que le podemos provocar una proyección o lanzamiento. Y la tercera consecuencia de este corte con todo nuestro cuerpo es que podemos golpear a dicho oponente. Por tanto, muy importante, las acciones de corte en Aikido usando también todo el cuerpo. Antes de pasar a realizar los ejercicios de desplazamiento propiamente dichos, vamos a hacer especial hincapié en algo que resulta fundamental, y es el definir la correcta postura y alineación que debemos mantener para poder desplazar nuestro cuerpo en cualquier dirección del espacio, ya que de nada sirve abordar un montón de desplazamientos si nuestra postura de partida es incorrecta, ya que de esta manera pues la calidad y el equilibrio de dichos desplazamientos se vería seriamente comprometido. Construiremos nuestra postura de la siguiente manera: con los pies paralelos, las rodillas ligeramente flexionadas, la espalda recta, hombros bajos y relajados, el esternón un tanto abierto y el sacro un poquito adelantado. Desde aquí pasaremos y bajando del centro a una postura de Hanmi. En este caso, Hidari Hanmi con la pierna izquierda adelantada y manteniendo la cadera también un tanto enfrentada. En este momento imaginaremos un eje vertical, un eje de alineación que recorrerá la parte central de nuestra cabeza, el hipotálamo, pasará por la parte central de nuestro pecho, el esternón, también discurrirá por nuestro sacro y finalmente descansará en la base formada por la postura triangular de nuestros pies, con las plantas completamente apoyadas. Muy importante mantener en esta postura y en los desplazamientos que hagamos las plantas de los pies perfectamente apoyadas en el suelo. Por tanto, desde aquí, bajando al centro, definiremos la postura de Hanmi, Hidari Hanmi o Migi Hanmi. Ok, una vez dicha esta introducción, voy entonces a mostrar el primer grupo de desplazamientos, que van a ser desplazamientos lineales y además en su forma de iridi, es decir, entrando
con todo el cuerpo. Poniendo nuestra postura de Hanmi, vamos a hacer un primer desplazamiento en Irini al frente. Segundo desplazamiento en diagonal. Y un tercer desplazamiento abriendo y entrando con la pierna atrás. De esta manera. El segundo grupo de desplazamientos que voy a mostrar está dedicado a los desplazamientos giratorios o pivotantes en su forma de Tenkan, que es un movimiento que se usa a menudo para absorber la línea de un ataque y redirigirlo. Entonces, el movimiento de Tenkan consiste en pivotar por la espalda 180 grados, de esta manera. Nuestra postura de Hanmi y pivotamos 180 grados respecto del pie adelantado, que va a ser nuestro eje de rotación. Es muy importante en este movimiento que el pie adelantado, el que rota, no levantemos el talón. Esto es incorrecto, sino que permanezca toda la planta apoyada en el suelo. También podremos combinar este movimiento giratorio de Tenkan con el movimiento que hemos visto anteriormente, el de Irini, el de entrada, y tendremos como resultado el desplazamiento, el Teisabaki de Irini Tenkan. Finalmente enseño el tercer grupo de desplazamientos, que también van a ser desplazamientos giratorios o pivotantes. Pero a diferencia del movimiento anterior de Tenkan, que girábamos 180 grados, ahora vamos a recortar ese movimiento. Por tanto, vamos a tener un movimiento de medio Tenkan. De esta manera. Este movimiento de medio Tenkan lo podemos combinar igualmente con un movimiento lineal que se llama Ayomiyashi, que es la forma de caminar normal. Entonces, como resultado, tendremos este desplazamiento.
aquí el vídeo de hoy dedicado a la importancia de los desplazamientos en Aikido usando todo el cuerpo, de igual manera que con las acciones de corte, todo el cuerpo. Espero que os haya aclarado conceptos y despejado algunas dudas. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.